Eh, pueden entrar, pudieron entrar al aula virtual, vieron esos documentos que estaban publicados. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a trabajar sobre eso. No sé si les ha quedado alguna pregunta, alguna duda sobre la clase introductoria que tuvieron el día lunes. Yo me voy a presentar, soy el ingeniero Juan Saleme, les voy a dar el teórico de la materia, teórico, un poco práctico también, preferentemente los días jueves, pero habrá algunos lunes también que podremos dar teórico también, o sea, la idea es que ustedes traten de estar en todas las clases. Yo creo que han repasado las condiciones de cursado. ¿Les ha quedado alguna consulta? Así avanzamos. Esas condiciones ya las van a tener, si bien el programa lo tienen, a ver, yo creo que el programa estaba subido ahí en el aula. Sí, tenían el programa analítico que vamos a seguir en ese orden y con la bibliografía de la materia, digamos. Están viendo la pantalla, ¿no? Sí, profe, se ve. Sí, se ve, profe. Bueno, yo lo que hice simplemente es subirles 2 capítulos de esta bibliografía, ¿sí? Que es una bibliografía que toma como base el libro de Enrique Flies, tomo 1, Estática, con algunos agregados y algunas modificaciones desde el punto de vista un poco más analítico y no tanto gráfico, que es esta bibliografía. Esta bibliografía que ven ustedes aquí es la que se tomó como base para elaborar esta otra bibliografía adaptada a estabilidad de ingeniería civil, ¿sí? Aquí le faltaban algunos temas, así que se les han incorporado y se ha adaptado, se ha corregido algunas unidades, incorporándole un poco la parte analítica para la resolución y no tanto la parte gráfica que tenía esta bibliografía, ¿no? Que, 1965, es bastante vieja, digamos. Esta publicación es del 2005, digamos, la primera publicación. De todas formas, sepan que bibliografía de estática tienen muchísimo. Y aquí tienen algunos autores. Diría que en este orden más o menos, más que nada en cómo cubre la materia, digamos, pero evidentemente el tema estática, estabilidad es básico, eso no ha cambiado, así que lo pueden ver de alguna documentación que tengan también, ¿no? Las condiciones ya las van a tener a partir de mañana con todo lo que hablaron. Las van a tener escritas para que las repasen y les quede claro, ¿no es cierto? Sí, este Saleme soy yo, efectivamente, que con el ingeniero Juan Weber, que es un ingeniero que no sé si ya lo han tenido, pero él da cálculo numérico, creo que da, me parece, si no me equivoco. Hemos elaborado esta bibliografía. De todas formas, me interesa... hoy no vamos a tomar asistencia.
De todas formas, me interesa que cualquier duda que tengan sobre la lectura o vean algo que les parece que está mal, como toda bibliografía siempre puede tener algunos errores y me interesaría que me lo digan, ¿no es cierto? Esta bibliografía por capítulos la vamos a ir incorporando. Como para no dárselas todas completas, digamos. A medida que vayamos avanzando le vamos a ir poniendo a disposición la documentación, inclusive como la clase de hoy. La idea es que la tengan antes, cosa que a lo mejor con una lectura rápida puedan por allí preguntar algo, consultar sobre lo que han leído. De todas formas, la primera parte seguramente ustedes ya la han visto, porque es la parte de física 1, la parte estática, ¿no es cierto? Deben haber visto algo de fuerzas. Bueno, acá está el índice en el primer capítulo, además de la introducción, el preámbulo, etcétera, tiene el índice de la bibliografía. Las podemos grabar a las clases, no sé si alguien la quiere grabar en particular, si no yo la puedo grabar y después veré cómo se la subo, pero si hay alguien que esté dispuesto a grabarla, yo lo habilito y la graba, ¿puede ser? Bueno, buenísimo. Florencia Iglesias, vamos a ir vamos a buscarte aquí, creo que de aquí te puedo habilitar. Decime si Profe, estás dice que no hace habilitado. falta que lo habilite, que graba con otro ¿No? programa. Ah, bueno, buenísimo. Perfecto. Bueno, ¿qué me preguntabas aquí? No, la clase empieza, el horario es 18:15, el horario oficial de comienzo, ¿no es cierto? Yo les puse 18 ahí bueno, si podemos entrar un ratito antes, cosa de arrancar en horario. El horario es de 18:15 a 19:45, creo que es el horario oficial de cursado de las 2 horas del día jueves, ¿no es cierto? Bueno, como verán, aquí tienen todos los capítulos, conceptos fundamentales, fuerzas concurrentes, no concurrentes. Esto lo vamos a ir subiendo de a capítulos, fuerzas paralelas, todo fuerzas en el plano, y acá hay un capítulo especial de fuerzas en el espacio. Y bueno, todos estos, tal cual todas estas unidades son las que comprenden el programa analítico de la materia que ya lo tenían publicado allí en autogestión. Entonces, bueno, es una bibliografía adaptada, digamos, a la cátedra, que ustedes pueden complementar con otra, o bueno, si disponen de otra, la pueden ver también, ¿no es cierto? Y preguntar las dudas que tengan. Bueno, fíjense que además de los 2 primeros capítulos, que es un poco lo que vamos a encarar el día de hoy, hay un apunte de clases teóricas, digamos, como un resumen para introducirnos en cada tema, que tiene el objeto sería como un resumen que uno puede hacer de repaso de la materia para rendirla, por ejemplo. Simplemente que está pasado en limpio. Todos estos temas que ven aquí son los que están desarrollados en 4 capítulos, diría yo, que son fuerzas concurrentes, fuerzas no concurrentes, fuerzas paralelas. En este pequeño resumen, es un resumen sintético de todos esos temas que están más profundizados y desarrollados en una bibliografía que tiene como base la bibliografía del FLIES, con mucho más profundidad, ¿no es cierto? Pero bueno, a la hora de
de mirar un tema rápidamente, disponen por lo menos de lo que es fuerzas, sistema de fuerzas de estos apuntes. Bueno, y aquí pueden profundizar cualquier duda que puedan tener sobre algún tema en particular. Bueno, vamos a ir un poquito más o menos rápido, digamos, en función de que la bibliografía la tienen, esta parte seguramente ya la han visto, simplemente vamos a refrescar un poco algunos conceptos. Bueno, nosotros vamos a ver la estática, ¿sí? Que es la mecánica de los cuerpos rígidos dentro de lo que es la física, ¿no es cierto? Los cuerpos rígidos significa que cualquier par de puntos de un cuerpo unidos a través de una línea AB, cuya distancia es D, cuando le aplicamos un sistema de fuerzas, esa distancia se mantiene invariable, ¿sí? Significa que no se deforma ese cuerpo. Es una hipótesis, ¿sí? Una hipótesis de trabajo para la estática. Sabemos que los cuerpos se deforman en mayor o menor medida, ¿sí? Pero desde el punto de vista de la estática, inicialmente vamos a suponer que las fuerzas que están aplicadas aquí sobre este cuerpo no producen ninguna deformación interna en el mismo, por lo tanto las cargas no se van a desplazar, no van a cambiar su posición, porque si fuese un cuerpo deformable, evidentemente estas cargas que están aplicadas cambiarían su posición en función de la deformación del cuerpo, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a suponer que los cuerpos son rígidos e indeformables, ¿sí? Bueno, evidentemente vamos a estudiar primeramente las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo rígido. Y bueno, fuerzas ya sabemos o tenemos una idea de qué se trata, ¿sí? Una acción que tiende a alterar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo, como una noción de fuerza, digamos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los parámetros de una fuerza? Magnitud o intensidad, dirección, sentido y punto de aplicación. Esos son los parámetros de una fuerza. Bueno, acá simplemente está un poquito qué significa cada parámetro, ¿no es cierto? El punto aquel donde se supone concentrada la fuerza, el punto de aplicación, donde está aplicada, ¿no es cierto? Como el nombre lo dice. La dirección, digamos, es la inclinación que tiene la fuerza respecto de algún eje de referencia, ¿sí? Si es horizontal, vertical o tiene un cierto ángulo alfa respecto de algún eje horizontal, por ejemplo, el eje X, que es respecto al cual vamos a medir los ángulos, ¿sí? La intensidad tiene que ver con la cantidad, ¿no es cierto? La magnitud de la fuerza, que la vamos a medir en kilos, en newton, ¿sí? Y el sentido es hacia dónde tendería a desplazarse el cuerpo ante la acción de la fuerza, ¿no es cierto? Hacia un sentido o hacia el otro. Vamos a ver que también en lugar de trabajar con esos 4 parámetros, también podemos mencionar 3 parámetros, ¿sí? Que son recta de acción de la fuerza, magnitud y sentido. ¿Qué es la recta de acción de la fuerza? Recién comentamos los 4 parámetros. Ahora yo les digo, también podemos hablar de magnitud, la misma, lo mismo que habíamos dicho. Recta de acción y sentido. ¿Qué es la recta de acción de una fuerza? La dirección.
No, no es lo mismo. La dirección es el ángulo que forma la recta de acción de la fuerza con el eje de las X. La digamos. pendiente, profe. Es que la pendiente es el la ángulo, claro, la pendiente es la tangente del ángulo, digamos, la pendiente, cuidado, la pendiente es la tangente del ángulo alfa que forma la recta con el eje de las X, ¿no? Pendiente. Recta de acción. Profe, La recta de es acción donde se apoya la fuerza, en realidad. claro, El donde, objeto que donde sostiene cuando la se- fuerza. La recta de acción involucra dos de los parámetros que acabamos de decir. ¿Cuáles son? La magnitud y el sentido. No, la magnitud no tiene nada que ver. Esa El recta modo del MM, sentido. esa recta MM que contiene la fuerza, además, ¿pasa por dónde? por el punto de aplicación. Así es. O sea que la recta de acción de una fuerza me define simultáneamente ¿qué? De los parámetros que vimos inicialmente. El punto de aplicación y la dirección. Exactamente. La dirección y el punto de aplicación lo puedo resumir con la recta de acción, digamos. Si yo hablo de recta de acción, estoy involucrando al punto de aplicación, porque lo contiene esa recta, y a la dirección de la fuerza. Esta fuerza, esa fuerza que está indicada ahí, esta que está indicada aquí, respecto de esta otra que puede estar aplicada por ahí, o respecto de esta otra que puede estar aplicada por ahí. ¿Qué tienen en común si las fuerzas son paralelas? La dirección. Dirección. Tiene la Bien. misma dirección y sentido. Y la Bien. magnitud. Tiene sentido. Tienen la misma dirección, el mismo sentido y supónganse que tengan la misma magnitud, pero tienen distinta Punto de ¿qué? aplicación diferente. Punto de aplicación. Punto de aplicación. Bien. Punto de aplicación. O distinta recta de acción, ¿no es cierto? Porque la recta de acción de esta fuerza AF es la MM. La recta de acción de esta otra fuerza es la recta que contiene esa otra fuerza. Digamos que estas tres fuerzas tienen rectas de acción paralelas, podríamos decir. Tienen la misma intensidad, el mismo sentido, pero tienen, como bien dijeron, distintos puntos de aplicación. Al tener distintos puntos de aplicación y la recta de acción involucrar a ese punto de aplicación, ¿se entiende? ¿Qué es la recta? ¿Qué es la recta de acción? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Involucra al punto de aplicación y a la dirección de la fuerza. Entonces, con recta de acción, sentido y magnitud también la puedo definir. ¿Sí? Eso desde el punto de vista de los parámetros, ¿no es cierto? Y analíticamente, ¿cómo definimos a una fuerza en el plano? Con su componente. A ver si se pueden ver ahí vamos a ver rápidamente, a ver si podemos, después ya lo vamos a ubicar bien. ¿Ven allí el pizarrón? Sí, profe. Sí. De 10. A ver, díganme si pueden ver algo, si no ya después lo vamos a ajustar. ¿Ven algo ahí? Sí, profe. Sí, se ve De bien. 10. Bueno, yo tengo una fuerza F. Su recta de acción es esta, ¿no es cierto? Tengo un eje de referencia,
X, por ejemplo, positivo, más X, el semieje positivo de las X. Analíticamente, ¿cómo definían una fuerza ustedes? Con las componentes. Con el argumento. Bien, O por su intensidad y sentido. bien. Sí. Tengo la intensidad de la fuerza, el argumento. ¿Y qué más me hace falta para saber de esta fuerza? Dirección. ¿Cómo? Dirección. El ángulo. Un punto. Analíticamente, nosotros vamos a definir una fuerza con, en el plano estamos hablando, ¿no? Este es X y este es Y. ¿Qué vamos a necesitar analíticamente para definir una fuerza? Un punto de Aplicación. aplicación, la intensidad y el argumento. ¿Por qué el argumento? El argumento, ¿qué me está definiendo? A partir del semieje, si yo los ángulos los mido a partir del semieje, o defino el argumento como el ángulo que tengo que rotar al semieje positivo de las X en sentido antihorario trigonométrico hasta coincidir con la fuerza dada. Si defino el argumento de esta forma, ¿qué estoy conociendo de los parámetros de una fuerza cuando conozco el argumento de la misma? Dirección y sentido. Dirección. Pues, Dirección y sentido. sentido, exactamente. Entonces, fíjense que con el argumento voy a tener dirección y sentido, más el módulo, más el punto de aplicación, tendría definido analíticamente en el plano a una fuerza. ¿Sí? Argumento. Con el argumento voy a medir dos cosas: dirección y sentido. ¿Mm? Evidentemente, si esta fuerza tiene el sentido contrario al que dibujamos antes, ¿qué pasa con este argumento y tal cual lo definimos recién? ¿Está bien ese argumento para esa fuerza que tiene un sentido? Cuando dijimos que era el ángulo que tengo que rotar en sentido, este es el sentido positivo, ¿no es cierto? No, está mal. Bien, ¿qué argumento tendría esa fuerza? Negativo. Negativo. No. El Sería opuesto. mucho más alto. Sería mucho más grande. Estaría Sería- en el tercer cuadrante. Exactamente. ¿Sería Más este grande. ángulo más 180 o no? Claro. Sería este argumento en el caso de esa fuerza. Tomando el eje de referencia, el semieje positivo de las X, es este el argumento. ¿Sí? Es el ángulo que tengo que rotar al semieje positivo de las X en sentido antihorario trigonométrico, que sería el sentido positivo para medir los ángulos, hasta que este semieje en dirección y sentido coincidan con la fuerza. ¿Lo ven? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir eso? Es el ángulo que tengo que rotar al semieje positivo de las X en sentido antihorario trigonométrico hasta que coincida en dirección y sentido con la fuerza. El ángulo que yo tengo que rotar a este semieje para que me coincida con la dirección y sentido de la fuerza es este.
¿Sí? Sí. Anteriormente era este que estaba indicado, ¿no es cierto? Este es un argumento de una fuerza, un argumento correspondiente al primer cuadrante. Este es un argumento correspondiente al tercer cuadrante. Y bueno, evidentemente en el segundo cuadrante, ese argumento será así. De todas formas, esto lo tienen indicado en la... No sé si vieron unas pequeñas... Sí, uno. son dos fotos en realidad, que esto lo iba a mejorar un poquito. Fíjense, parámetro de la fuerza. ¿Están viendo eso? No. No están viendo porque no le estoy compartiendo nada. Difícil que vean así. Ahora sí. Sí, ahora sí se ve. Ven la fuerza, ahí tienen una fuerza P cualquiera, miren el argumento. Ahí tienen otra fuerza P, miren el argumento. Ahí tienen otra. Ven cómo se mide el argumento siempre respetando, partiendo desde el semieje positivo de las X, ya sea para un argumento del primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante o cuarto cuadrante. Tiene una ventaja de medir el argumento de esa forma, que ya vamos a ver cuando veamos proyecciones, usando el coseno y el seno del argumento, vamos a poder proyectar esa fuerza en el eje X y el eje Y. P sub X y P sub Y no es otra cosa que el producto de la intensidad de la fuerza por el coseno o el seno del argumento. ¿Eso qué me da? Bueno, ahí lo están viendo, fíjense. Si yo esta fuerza del primer cuadrante la multiplico por el coseno y el seno del argumento, ¿qué me da? P sub X y P sub Y, que son las proyecciones de la fuerza. Lo que pasa es que aquí está indicado como que fuesen componentes en X y en Y, P sub X y P sub Y. Ahora vamos a ver por qué proyecciones y no, ahí dice proyecciones, ¿no? Si yo hago lo mismo para esta fuerza cuyo argumento es del segundo cuadrante y hago las proyecciones, y si el argumento del segundo cuadrante, P sub X, ¿qué signo me va a dar? Negativo. Negativo. ¿Qué significa el signo menos? La proyección es negativa. ¿Qué me está diciendo? Que el sentido de la componente en X es contrario al semieje positivo de las X, porque por el coseno proyecto según X y por el seno proyecto según Y. ¿Sí? La proyección es negativa. ¿Bien? Yo diferencio entre proyección y componente porque componente, Px y Pi, tal cual está indicado aquí, son componentes de la fuerza. Por lo tanto, son fuerzas P sub X y P sub Y. Y hablar de una fuerza negativa no es correcto, ¿sí? La proyección de P es negativo en el caso del segundo cuadrante o en el caso del tercer cuadrante. ¿Qué me dice ese signo? Sí. ¿Por qué ahí sale que el ángulo es menor que 0? ¿A dónde? Ah, acá. Claro. Bueno, si nos vamos aquí al primer cuadrante, si uno conociese Px y Pi, las proyecciones de una fuerza,
este ángulo alfa que está indicado aquí, si yo conozco PI y PX, puedo hacer el arco tangente de PI sobre PX y obtendría el ángulo alfa que está indicado aquí, ¿no es cierto? ¿Está bien? Sí. Sí, sí. Si hago lo mismo en el segundo cuadrante, PI sobre PX, al ser, en este caso, PX negativo, ¿qué ángulo me da cuando aplico arco tangente de PI sobre PX para encontrar ese ángulo alfa? ¿Me da un ángulo menor que 0? Si hago el arco tangente de PI sobre PX, siendo para el segundo cuadrante PI positivo y PX negativo. ¿Pero qué ángulo es el ángulo alfa que me da negativo? Ese me está dando. ¿Por qué negativo? Y porque se mide en sentido horario, ¿sí? ¿Cuál es el sentido positivo en que medimos los ángulos? El antihorario. Antihorario. Este ángulo menos, ¿qué me está diciendo del alfa? Arco tangente PI sobre PX. Me está diciendo que el ángulo a partir del eje X tiene sentido contrario a esa convención positiva. Me está midiendo, fíjense, la dirección de la fuerza, pero me lo mide con un sentido contrario, por eso es negativo. Aquí coinciden, fíjense, alfa es igual al argumento. Entonces, si yo tengo el ángulo alfa, ¿cómo saco el argumento? Si conozco PX y PI de una fuerza, ¿no? Si conozco las proyecciones. Sumándole 180. Ahí está, 180 menos alfa. Como alfa es negativo, bueno, valor absoluto de alfa, porque alfa es negativo sería 180 menos alfa. ¿Lo ven ahí en ese dibujo? Simplemente es cómo pasar del ángulo alfa que se obtiene a través de esta expresión, que siempre me va a dar un ángulo reducido al primero o cuarto cuadrante. Primer cuadrante. Cuarto, acá está en el primer cuadrante el ángulo alfa. Este es del cuarto cuadrante. Este es del primero y este es del cuarto. Lo que pasa es que me lo mide con signo más o signo menos. Simplemente estas expresiones son para pasar del ángulo alfa que vamos a obtener cuando hagamos arco tangente de la proyección en Y sobre la proyección en X de una fuerza al argumento, que como verán ahí está indicado para cada una de las posibles ubicaciones de la fuerza en el plano, digamos. Esto lo van a trabajar bastante en el teórico, no se preocupen. Profe. En el práctico, perdón. Sí. Entonces alfa es igual a el argumento siempre que esté en el primer cuadrante o no la fuerza. Así es. Es el único caso. Es el único caso donde el ángulo alfa, que es el arco tangente PI sobre PX, siendo PI y PX las proyecciones de la fuerza P, es un ángulo reducido siempre al primero o cuarto cuadrante, que es el ángulo que te da cuando usas una calculadora y haces el arco tangente de cualquier número, porque esto me va a dar un número, ¿sí? Adimensional, el arco tangente de un número, que va a ser positivo o negativo dependiendo de dónde esté la fuerza. Entonces, de esta forma, es cómo pasamos del argumento a calcular el argumento en función de ese ángulo alfa que me va a dar la calculadora cuando hagamos ese cálculo de arco tangente. Sí. No, quería preguntarle si, o sea, sería como el ángulo alfa sería tomando la recta de acción respecto al ángulo que forma la recta de acción respecto al eje X. ¿Puede ser? Sí, el ángulo alfa, tanto el ángulo alfa como el argumento se miden a partir del eje de las X, semieje positivo de las X.
¿Cuál es la diferencia? Que ese ángulo alfa es el menor ángulo que forma la recta, la dirección de la fuerza con el eje de las X. Es el menor, fíjate. Medido en uno u otro sentido. Acá tengo la recta de acción de la fuerza. A partir del semieje positivo de las X, alfa. Acá tengo la recta de acción. A partir del semieje positivo de las X, alfa, en uno u otro sentido. Siempre ese ángulo alfa está entre 0 y 90 grados. Pero positivo si es antihorario o negativo si es horario. Eso es lo que te da cualquier calculadora, digamos, cuando haces arcotangente de el cociente de dos números, en este caso las dos proyecciones. Ahí tienen la relación entre el alfa, que ustedes van a calcular cada vez que quieran averiguar el argumento de una fuerza, y cómo pasar de ese ángulo alfa a propiamente el argumento tal cual lo hemos definido. Profe, pregunta. Sí. A mí no me ¿No quedó bien en claro sobre la distinción entre proyección y componente. La proyección es el producto del módulo de la fuerza por el coseno del argumento. ¿Sí? Eso me da positivo o negativo. Me da un número positivo o negativo dimensionalmente igual que una fuerza. ¿Sí? Pero esa es la proyección. El signo de esa proyección me está diciendo qué sentido tiene la componente, según X o según Y, de la fuerza P. La proyección es positiva o negativa. ¿Sí? La componente de una fuerza no es, digamos, esta fuerza PX no es negativa. Tiene un sentido hacia la izquierda nada más. Es una fuerza que tiene una dirección horizontal con sentido hacia la izquierda. ¿Quién me dice que es, cómo sé que la componente en X tiene sentido hacia la izquierda? La proyección en X negativa. Si hablo de una componente, es una fuerza. Las fuerzas no son negativas. ¿Sí? La fuerza tiene un módulo que es positivo, una recta de acción y un sentido, pero no puedo decir que una fuerza es negativa. ¿Bien? Esa es la única diferencia entre proyección y componente. Listo, gracias, profe. No, nada. Vamos a utilizar ecuaciones de proyección muchísimo nosotros. ¿Qué me va a decir si una proyección es positiva o negativa? Y si es positiva, la proyección me va a decir que el sentido de la componente según esa dirección tiene el mismo sentido que el eje respecto al cual estoy proyectando o no. Si es positiva, tendrá el mismo sentido, y si es negativa, tendrá sentido contrario. Que lo pueden ver con PX y PY para cada una de esas situaciones en que están las cuatro posibilidades de fuerzas ubicadas, digamos. Vamos al... Bueno, entonces hemos definido una fuerza, los parámetros de una fuerza, ¿sí? ¿Cómo se representa una fuerza? La puedo representar a través de un vector, ¿sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta para representar una fuerza? Que es una magnitud vectorial. Por lo tanto, va a tener una representación mediante un vector. ¿Cómo represento vectorialmente una fuerza?
Tengo una fuerza aplicada en cualquier lugar. ¿Sí? Por los parámetros establecidos recién. No, quiero representar vectorialmente la fuerza. A esta fuerza. Que tiene Con las intensidad, componentes sería, profe. tiene intensidad F, tiene un punto de aplicación A y tiene intensidad, punto de aplicación, una dirección y un sentido. ¿Está bien? La dirección y el sentido ya sabemos que lo podemos definir con el argumento, ¿no es cierto? ¿Cómo represento vectorialmente esa fuerza? Mediante un vector. Esta es la fuerza. Ubicando un vector en el plano, profe. Bien. En el mismo plano de la fuerza, en cualquier lugar, voy a arrancar de ahí. ¿Cómo represento esta fuerza? Vectorial a través de un vector, cuyo módulo es F. Voy a representar mediante un vector esta fuerza que está aplicada en un punto A de un cuerpo cualquiera. ¿Sí? ¿Qué elijo? La voy a representar en cualquier lugar a ese vector, primeramente. Pero tengo que respetar ¿qué? Mínimamente. Que sea paralela el sentido. Que tenga la misma dirección, ¿no es cierto? Que tenga el mismo sentido. ¿Dónde la voy a representar? No me va a interesar. La voy a representar, es la representación vectorial de la fuerza. ¿Y cómo? ¿Qué longitud le voy a dar a este vector? Con una escala puede ser. Exactamente. Eso es lo que quería que me diga. Una escala de fuerzas. ¿En qué se mide la escala de fuerzas? Yo tengo la intensidad de la fuerza. Vamos a suponer que esto sea 30 newton sobre centímetros. ¿Qué me dice? Así se mide la escala de las fuerzas. Tanta cantidad, esto lo van a elegir ustedes, 30 en este caso. Voy a representar 30 newton en un centímetro. Eso me está diciéndole. Voy a representar 30 newton, o sea, la intensidad de la fuerza, en un centímetro, en el papel, en el plano. ¿Sí? Entonces, ¿qué longitud le voy a dar a este vector? F, que es... ¿Cómo saco esta longitud? Que tiene que ver con la escala de la fuerza. La diferencia del punto inicial y final, no. Imagínense que esta intensidad sea 120 newton. Si dijimos que por cada 30 newton voy a representar un centímetro. Si mi fuerza tiene... 1,20 m tendría longitud. No. No, 4 centímetros. Sí, No, la son regla de 4 Ajá. centímetros. 4 centímetros. 4 centímetros. ¿Cómo se obtiene entonces esta longitud? Haciendo el cociente entre la intensidad de la fuerza dada y la escala de fuerzas adoptada. Dimensionalmente, 120 newton dividido 30 newton sobre centímetros. ¿Qué me da? Centímetros. ¿Está bien?
Entonces esta longitud de este vector me representa ¿qué? La intensidad de la fuerza. Si hago 4 centímetros por 30 newtons sobre centímetro, me está dando ¿qué? La intensidad de la fuerza. ¿Mm? Respecto a la dirección, respecto al sentido, ¿y esto qué es? ¿Qué hemos hecho aquí? Es el vector representativo de la fuerza. ¿Sí? Que es un vector libre. A este vector lo podría haber representado aquí, aquí, acá o acá, respetando siempre ¿qué? Dirección y La sentido. dirección y el sentido, exactamente. Y en función de la escala adoptada, cada uno representará una determinada longitud que me va a indicar la intensidad de la fuerza. De esa forma representamos una fuerza, mediante un vector. Se dice que la representación de una fuerza es un vector libre. ¿Por qué? Y bueno, porque lo podría representar en cualquier lugar. Eso es lo que me dice él. Bien. O sea, la fuerza se representa vectorialmente y podemos utilizar la representación vectorial para resolver gráficamente cualquier problema, ¿no? Bueno, los principios de la estática. ¿Qué dice el primer principio de la estática? Esto lo tienen también aquí, ¿no? O sea, simplemente lo estamos viendo resumidamente, simplemente. ¿Qué dice el primer principio de la estática? Básicamente tengo ahora dos fuerzas aplicadas en un punto de un cuerpo rígido y el principio del primer principio del estático, principio del paralelogramo, dice que la acción de estas dos fuerzas aplicadas en un mismo punto de un cuerpo rígido es equivalente a la acción de una única fuerza llamada resultante. ¿Cómo se aplicada en el mismo punto? Fíjense esta situación y fíjese la situación final. Se produce el mismo efecto entre estas dos fuerzas que esta única. Aplicada en el mismo punto esta única fuerza. ¿Cómo se obtiene los parámetros de esa resultante? Realizando las proyecciones de cada fuerza y aplicando Pitágoras. No, se aplica justamente el principio del paralelogramo. A F2, que es una de las fuerzas, la represento vectorialmente en cualquier lugar. A F1 la represento a partir de ese punto que representé F2 y construyo ¿qué con estas dos fuerzas? Trazando paralelas por el extremo de una a la otra y viceversa con el otro extremo. Fíjense que por el extremo de F2 tracé una paralela F1 y por el extremo de F1 tracé una paralela F2. Donde se cortan, ¿qué tengo? Un paralelogramo. Un paralelogramo. Si uno, desde el origen donde representé F1 y F2, con ese punto donde se cortaron las respectivas paralelas, ¿qué obtengo? La diagonal del paralelogramo. ¿Sí? Esa diagonal del paralelogramo, con ese sentido que está indicado, ¿qué es? Es el vector representativo de la resultante. Que como es un vector, me da ¿qué? El vector. ¿Qué puedo obtener del vector
de la resultante. ¿Qué parámetros? Intensidad. Intensidad. ¿Cómo? ¿Cómo lo obtengo? Esto está a escala, ¿no? F1, F2. Con la distancia de la resultante. Claro, si yo mido desde aquí hasta aquí, o sea, si medimos con 1 centímetro, esta longitud, ¿qué me daba la longitud del vector? Intensidad. Está bien, pero para eso lo tenía que multiplicar por la escala. ¿Sí? Tantos centímetros que voy a medir aquí. Por la escala que se mide en unidad de fuerza sobre unidad de longitud, ¿qué me da dimensionalmente eso? Centímetros. No. La Tantos fuerza. La magnitud. me da la intensidad de la fuerza en newton, en kilo, en tonelada. ¿Está bien? Los centímetros lo voy a medir aquí y lo voy a multiplicar por la escala adoptada. Acuérdense que yo para representar F1 y F2 adoptamos una escala. Cuando construimos el paralelogramo, esta diagonal está en la misma escala, por lo tanto, si yo mido aquí esta diagonal y la multiplico por la escala, ¿qué me va a dar? La intensidad de la, o módulo de la resultante. Ahí tengo un parámetro. ¿Cuáles son los otros 3 parámetros? El sentido. El sentido quedó definido aquí, que va desde el origen de las fuerzas hacia ese punto donde se cortaron ambas paralelas. ¿Está bien? Entonces tengo intensidad, sentido. ¿Qué más me da el paralelogramo de fuerzas? La dirección, profe. Perfecto, la dirección. Porque este vector automáticamente me define cuál es la dirección de la resultante. ¿Y qué me está faltando de los parámetros? Me dijeron El punto de dirección. aplicación. ¿Y cuál es el punto de aplicación tal cual fue definido en el Tendría que principio? ser el origen de las dos fuerzas. Bien. Es el mismo punto donde estaban aplicadas las fuerzas iniciales. ¿Bien? Eso es lo que me dice el primer principio de la estática o principio del paralelogramo. Nada más que eso dice. ¿Sí? ¿Cómo se obtiene entonces la resultante? El paralelogramo me permite determinar el vector representativo de la resultante, o sea, magnitud, dirección y sentido. Y el punto de aplicación es el mismo punto donde estaban aplicadas las dos fuerzas. ¿Sí? Entonces, esta resultante se obtiene como el punto de aplicación es el mismo. Y magnitud, dirección y sentido se obtienen de este vector representativo de la resultante que resulta de la diagonal de ese paralelogramo que tiene como lados los vectores representativos de las fuerzas que se llaman componentes. F1 y F2 se dice que son componentes de R. A R se la llama resultante, en este caso, de estas dos fuerzas. ¿Qué pasa si tenemos más de dos fuerzas? Muy buena pregunta. Imagínense que tengo una tercera fuerza aplicada ahí. Y como el principio del paralelogramo me dice que la acción de estas dos es equivalente a la de una sola,
Entonces, puedo reemplazar a F1 y F2 por una sola que es R. Quiere decir que si le agrego una tercera a estas tres fuerzas, es lo mismo que agregarle esta fuerza a esta única. Me volvió a quedar ¿qué ahí? Dos fuerzas. Dos fuerzas para hacer el principio del paralelogramo. Exactamente. Por lo tanto, puedo reducir a estas tres a una única. Y si le sigo agregando fuerza a esto, puedo volver a... Exactamente, o sea que puedo aplicar el principio del paralelogramo para la cantidad de fuerzas que sean, concurrentes. ¿Está claro? ¿Estamos? Bien. Bien. Es lo que venía aquí, a continuación. Fíjense que si ustedes ven el paralelogramo, no me haría falta construir el paralelogramo. ¿Por qué? Porque aquí tengo F2 y aquí tengo F1. Porque si bien la F1 la tengo aquí, también la tengo ahí. Quiere decir que si yo hago F2 más F1 y uno el origen de la primera con el extremo de la última, ¿qué tengo? La resultante. O sea, yo podría sumar vectores, los vectores libres correspondientes a cada una de las fuerzas y construir ¿qué? Lo que se llama, en este caso para dos fuerzas, triángulo de fuerzas. ¿Qué es lo que está construido aquí? Fíjense. F1. ¿Lo ven ahí? ¿Esto qué es también? Esto también esto es F2. Si uno el origen de la primera con el extremo de la última, ¿qué tengo? El origen del primer vector con el extremo del segundo, la resultante. Entonces, si yo sumo los vectores libres representativos de las fuerzas, ¿cómo se suman los vectores? Colocándolo, bueno, el primero en cualquier lugar y el segundo ¿cómo? En el extremo del otro. Exactamente. El origen de ese segundo vector lo aplico en el extremo del primero y así generé esa suma. Bueno, en realidad la suma me da como resultante que el vector R en este caso, que cómo se obtiene, uniendo el origen de la primera con el extremo de la última. Y no me interesa en qué orden. Fíjense que aquí hizo F1 y F2. Y aquí habíamos hecho F2 más F1. Y unimos el origen de la primera, F2, con el extremo de la segunda, F1, y me da exactamente lo mismo. ¿Se dan cuenta que el triángulo de fuerza o lo tengo ahí arriba o lo tengo ahí abajo? Que son los dos triángulos en que se dividiría ese paralelogramo. O sea que lo puedo obtener como suma algebraica de los vectores libres, construyendo un triángulo de fuerzas. Evidentemente, si tengo más de dos fuerzas, esta suma se va a poder hacer con el mismo criterio con que me dijeron recién, colocando los vectores libres uno a continuación del otro. Si uno el origen de la primera con el origen del primer vector con el extremo del último, voy a obtener ¿qué? No la resultante. ¿Qué voy a obtener? El vector representativo de la resultante. Cuidado que el vector representativo de la resultante no es la resultante. La resultante es la fuerza. La fuerza se puede representar vectorialmente. ¿Está bien? No es lo mismo la fuerza que su vector representativo. O sea, es porque no tiene valor, ¿cierto? ¿Esa es la diferencia?
La diferencia es que el vector representativo lo dibujo en cualquier lugar de ese vector. Es un vector Pero, libre. ¿No puede quedar representado ya una vez que termine hacer el método? Claro, Queda pero no me digan que esa es la resultante. La resultante es esta. ¿Está claro? Sí, sí. Este es el vector representativo y la resultante. Pero es un vector representativo de la resultante. La resultante está aplicada en A. Y lo que me dio ese vector representativo es la dirección, la magnitud y el sentido. Pero la fuerza está aplicada aquí. No es esta la resultante. Está claro eso, ¿no? Sí, sí, o sea, hay que vincularla al origen para que sea realmente la resultante. Exactamente. ¿Mm? Okay. Bueno, evidentemente si ustedes construyen este triángulo de fuerzas y ese ángulo alfa que formaban la fuerza, si ambas fuerzas tienen la misma recta de acción, o alfa es igual a 0, evidentemente la resultante va a ser igual a la suma de F1 más F2 directamente, ¿no es cierto? Y va a tener la misma recta de acción que F1 y F2. Pero ¿qué pasa si alfa vale 180 grados? O sea que tendría F1 aquí y F2 superpuesto y además la misma magnitud. ¿Qué pasaría con ese triángulo de fuerza ahí si lo represento? ¿Qué pasaría con la resultante? ¿No sería 0? Sí. ¿Sería nula? Nula. R igual a 0, sistema en equilibrio. Bueno, y eso es lo que dice el segundo principio. Para que dos fuerzas se equilibren, es necesario que sean opuestas. O sea, que tengan la misma recta de acción, la misma intensidad y sentidos contrarios. Se dan cuenta que si yo hago F1 aquí, a continuación de F1 coloco F2, que tiene la misma magnitud, sentido contrario y la misma recta de acción. Cuando quiero unir origen de la primera con el extremo de la última, ¿qué pasó con esos dos puntos? Coinciden. No hay resultante. En este caso se dice que las dos fuerzas están en equilibrio. Entonces, se contrarrestan. ¿Cómo? Se contrarrestan. Sí. Digamos, desapareció el triángulo, simplemente las dos fuerzas están representadas sobre la misma línea y como coincide el origen de la primera con el extremo de la última, evidentemente no hay resultante. Claro, ahí aplicaría que la sumatoria de las fuerzas en X igual a 0. Sumatoria si yo proyecto ambas fuerzas en X me va a dar 0, exactamente. Ya cuando hablemos de proyección. Entonces el segundo principio lo único que dice que para que dos fuerzas se equilibren es necesario que sean opuestas. ¿Cuándo dos fuerzas son opuestas? Cuando tienen la misma recta de acción, tienen la misma intensidad, pero sentido contrario. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, aquí fíjense, acá tengo en esta barra sometida estas dos fuerzas, son opuestas estas dos fuerzas, ¿están de acuerdo? Lo mismo que en este caso, son opuestas. Digamos que está en equilibrio este sistema o este sistema de dos fuerzas. ¿Cuál es la diferencia entre este sistema de fuerzas que está actuando en esta barra y este otro sistema de fuerzas que está actuando en esta otra barra? Que uno está traccionando y el otro comprimiendo. Bien. Pero eso desde el punto de vista interno, fíjense. Internamente, la barra va a querer traccionarse o alargarse, para el primer caso, y aquí acortarse o comprimirse, digamos. Desde el punto de vista de las fuerzas exteriores, está en equilibrio ese cuerpo con ese sistema de fuerzas. Nosotros vamos a estudiar las fuerzas, el equilibrio de las fuerzas. ¿Sí? Bueno, el segundo principio lo único que dice que para que dos fuerzas se equilibren tienen que ser opuestas, o sea que tengan la misma recta de acción, la misma intensidad,
y sentido contrario. Eso es lo único que dice el segundo principio. El tercer principio, esto ya es algo que van a estudiar en resistencia y materiales, qué pasa internamente en una sección ante esta fuerza exterior, este sistema de fuerzas exteriores o este sistema de fuerzas exteriores. Para nosotros está en equilibrio, ¿sí? Desde el punto de vista de la estática. Internamente también va a estar en equilibrio, pero bueno, se va a producir, como bien dijeron, una compresión o una tracción, pero eso la van a estudiar en resistencia material. El tercer principio evidente por sí mismo, exactamente. El tercer principio dice que si hay un sistema de fuerzas que está actuando en un cuerpo, le agrego o quito un sistema de fuerzas en equilibrio, o sistema nulo también se llama, no se altera el efecto del sistema de fuerzas original. Es un poco evidente, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo un sistema de fuerzas y le agrego un sistema nulo, no se altera el efecto que producía ese sistema de fuerzas. O si le quito un sistema nulo, tampoco se altera el efecto. Ese es el tercer principio. Basado en este tercer principio, se demuestra el teorema de transmisibilidad de una fuerza. Están escuchando unos perros, ¿no? Sí, bro. Sí, no. Son de la calle. Aunque puede participar alguno mío ahí, me parece. Una nomás, lo que pasa es muy escandaloso. Bueno, ¿cómo demostramos el teorema de transmisibilidad? Fíjese un cuerpo con una fuerza aplicada en A. A lo largo de esta es la recta de acción de la fuerza, ¿no es cierto? La recta que contiene la fuerza y pasa por el punto de aplicación. Si en un punto cualquiera de esa recta de acción le aplico un sistema nulo, ¿lo ven el sistema nulo ahí? Sí. Sí, A ver, lo vamos a marcar. Ahí está el sistema nulo. Con la particularidad que a estas fuerzas, sistema nulo, sistema en equilibrio, F' y F segunda, sabemos que tienen que tener la misma intensidad. Sentido contrario y la misma recta de acción como está dibujado. Pero si le damos el valor a F' y a F segunda, que sean iguales que F, se va a producir una particularidad. ¿Qué pasa con F y F segunda? Al tener la misma magnitud, la misma recta de acción y sentido contrario, ¿qué puedo hacer? Anulan. Las puedo quitar por ese principio de la estática que acabamos de ver. ¿Y qué me quedó? La misma fuerza F, en lugar de estar actuando en A, ahora actúa en B. ¿Qué dice el teorema de transmisibilidad de una fuerza? Que es válido, por supuesto, para cuerpos rígidos. ¿Qué puedo hacer con una fuerza? La podemos trasladar sobre el efecto de acción. Exactamente, la puedo trasladar libremente sobre su recta de acción sin que su efecto se modifique, digamos, sobre el cuerpo. Siempre hablamos de las fuerzas exteriores, ¿no? Acá tienen un claro ejemplo de por qué hablo de las fuerzas exteriores. Es lo mismo que vimos recién. Fíjense, estas dos fuerzas están en equilibrio. ¿Qué pasa si esta fuerza F la traslado a lo largo de su recta de acción y la aplico aquí y hago lo mismo con la F', que son de igual intensidad, ¿no? Pasaría a tener esta situación.
Y apliqué el teorema de transmisibilidad y bueno, los sistemas siguen estando en equilibrio, o sea, desde el punto de vista de las fuerzas que están actuando en el cuerpo, son dos sistemas en equilibrio. Pero ¿qué pasa? Internamente no es lo mismo. Como bien dijeron ustedes, en un caso tengo una tracción, en otro caso tengo una compresión. ¿Sí? Pero nosotros no vamos a estudiar eso en estática. Estamos analizando los cuerpos, cuerpos rígidos. Y acá tienen un ejemplo de, fíjense, un resorte. Da lo mismo que a la fuerza, una fuerza vertical, la aplique en A o la aplique en B, moviéndome, aplicando el teorema de transmisibilidad para un cuerpo deformable. Fíjense el efecto cuando actúa en A, fíjense el efecto que cuando actúa en B, la misma fuerza P que la movía a lo largo de su recta de acción. No, ¿no es cierto? O sea, el teorema de transmisibilidad, como ya vimos al principio, lo voy a poder aplicar para una fuerza, pero para cuerpos rígidos, ¿no? Bueno, fíjense que me permitiría el teorema de transmisibilidad cuando tengo dos fuerzas aplicadas en dos puntos distintos. ¿Qué podría ser? Como ven ahí. Traslada las fuerzas que se Trasladar las cortan. fuerzas hasta que concurren en un punto. Bien, y en ese punto, ¿qué voy a poder encontrar ahí? La resultante. Exactamente. Y construyendo con P1 y P2, o el paralelogramo, o el triángulo de fuerzas, automáticamente puedo definir la resultante de dos fuerzas que están aplicadas en dos puntos distintos, con el teorema de transmisibilidad. O sea que dos fuerzas. Pregunto. ¿Puedo decir que estas dos fuerzas son concurrentes, también P1 y P2? Sí. Sí. O sea, cuando hablo de un sistema de fuerzas concurrentes, no significa que estén aplicadas en el mismo punto o tengan el mismo punto de aplicación. Fíjense que P1 y P2 están aplicadas en A y en B. Pero P1 y P2 son fuerzas concurrentes. Entonces, ¿cuándo voy a decir que un sistema de fuerzas es concurrente? Cuando concurren a un mismo punto, ¿qué? Las rectas. Las rectas de acción. Exactamente. Por más que usted ve, no parezca, P1 y P2 constituyen un sistema de dos fuerzas concurrentes. ¿Dónde? En C. ¿Bien? Y el cuarto principio de la estática es el principio de acción y reacción, que lo único que dice es que a toda acción ejercida sobre toda acción que actúa sobre un cuerpo en equilibrio, digamos, implica la existencia de una reacción de igual intensidad, dirección y de sentido contrario. Acá lo único que estamos, esto es lo mismo, ¿no? Nada más que estoy yendo del apunte de la bibliografía. Acá tengo un cuerpo donde la única acción que tiene, digamos, es su peso propio, P, actuando en el centro de gravedad. Y está apoyada ese cuerpo. Entonces la acción sería el peso. La acción podría también ser alguna fuerza exterior aplicada, ¿no es cierto? Si está en equilibrio, evidentemente, bueno, no hay movimiento. Esta acción P debería estar equilibrado con alguna fuerza. ¿Están de acuerdo, no es cierto? Porque si yo veo esta fuerza P, digo, pero ¿qué pasa? Esta fuerza P
tendería a mover la esfera. Pero claro, al estar apoyada, este sistema está en equilibrio. ¿Qué pasa si le quito el apoyo al cuerpo? Cuya acción es el peso. No va a estar más en equilibrio. Se va a caer, exactamente. Va a tener un movimiento vertical hacia abajo, ¿no es cierto? Que será la masa por la aceleración de la gravedad, que me va a dar la fuerza P, que le va a producir un movimiento, ¿no es cierto? Para restituir el equilibrio que teníamos con esta situación, ¿qué es necesario aplicarle al cuerpo cuando le quito el apoyo? Una fuerza igual, pero con el otro sentido. Exactamente, una reacción que tiene la misma intensidad, sentido contrario, y por supuesto la misma recta de acción. O sea que, ¿cómo son acción y reacción? Son fuerzas como Nulas. es un sistema nulo, o sea que son fuerzas Iguales no, y contrarias. Opuestas. Con la palabra opuesta lo definimos. Si decimos opuestas, que eso ya lo vimos, estamos diciendo que tienen, ¿se acuerdan del segundo principio? Tienen la misma recta de acción, la misma intensidad y sentido contrario. ¿Estamos? ¿Cuándo aparece la reacción? ¿Cuándo apareció esa fuerza que se llama reacción? Cuando se apoyó en la superficie. Cuando quitamos el apoyo. Cuando nosotros le quitamos el apoyo, para restituir este equilibrio, apareció esta fuerza que equilibró a P, que acá la llama menos P. Menos para decir que es opuesta a P, nada más. ¿Se dan cuenta? Igual la recta de acción no serían iguales o no, porque tienen distintos puntos de acción. Punto de aplicación, perdón. Estamos de acuerdo, pero están sobre la misma recta de acción. Acordate que dos fuerzas opuestas tienen la misma recta de acción, la misma intensidad y sentido contrario. No me importa sus puntos de aplicación. Sigue siendo un sistema nulo. Estoy de acuerdo con vos. La acción P está actuando en este punto, en el centro de gravedad. La recta de acción no había dicho que era el punto de aplicación y la dirección. Y bueno. Pero el punto de aplicación no coincide, ¿o no? Son distintos, pero están sobre la misma recta de acción. O sea que si tienen la misma recta de acción, estoy involucrando ambos puntos de aplicación que son distintos. No importa que tengan distintos puntos de aplicación. Mientras esté sobre la misma recta de acción y tengan la misma intensidad las fuerzas y sentidos contrarios. Genial, profe, gracias. Esto es un sistema nulo, en definitiva. Evidentemente esto está en equilibrio. Lo mismo que tengo aquí. Entonces la reacción reemplaza a qué, en realidad, al efecto que produciría quién. El suelo. El suelo, el apoyo o el vínculo. O el vínculo a la tierra que tiene ese cuerpo. Nosotros inicialmente vamos a estudiar los sistemas de fuerzas, ¿sí? Pero después vamos a ver qué pasa cuando los cuerpos sometidos a un sistema de fuerza estén apoyados en la tierra o estén apoyados a otra estructura, que es lo que pasa con cualquier estructura, ¿no es cierto? Cuando están vinculadas a la tierra, las estructuras sometidas a un sistema de fuerza, esos vínculos, esos apoyos, van a generar fuerzas, que justamente son las reacciones de apoyo de vínculo, que van a aparecer cuando le quitemos a ese cuerpo el apoyo. Estos dos sistemas están en equilibrio. ¿Cuál es la diferencia? Y que acá tengo el apoyo y aquí tengo ¿qué?
la reacción del apoyo. Bueno, momento de una fuerza respecto a un punto, ¿a qué es igual? A ver. A la fuerza por la distancia. Fuerza por distancia. Bien. A la intensidad de la fuerza, ¿por qué distancia? Perpendicular. La menor distancia que hay entre una recta y ese punto. Entre la recta de acción de la fuerza y el punto. Está bien, ¿cómo se mide? Perpendicularmente a la recta de acción de la fuerza. Bien, esa distancia D, que está indicada ahí, ¿cómo es esa línea de trazos respecto de la recta de acción de la fuerza? Perpendicular. Perpendicular, es la menor distancia. Entonces el producto de la intensidad de la fuerza por la menor distancia entre la recta de acción de la fuerza y el punto. Este punto se suele llamar centro de momentos, ¿sí? Bueno, se dan cuenta que el efecto de una fuerza respecto a un punto, desde el punto de vista del momento, podrá ser horario o antihorario, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué sentido de giro tendría la fuerza respecto del punto O para esa situación? Horario. Horario. Bueno, si establecemos horario positivo, sería positivo. Pero se dan cuenta que el efecto es distinto de P1 y P2 respecto de O en este caso. Serían dos momentos distintos. Bien, ¿en qué se va a diferenciar un momento respecto del otro? En el El signo. sentido. Bien, entonces, si bien el momento de la fuerza es el producto de dos magnitudes positivas, porque es la intensidad de la fuerza por una distancia, donde ambos, la distancia y la magnitud de la fuerza son siempre positivas. Pero de acuerdo a una cierta convención de giro, nosotros le vamos a poner un signo, le vamos a asignar un signo al momento de una fuerza respecto a un punto, que será si es horario positivo y si es antihorario negativo. O sea que ese momento de una fuerza puede ir precedido de un signo más o un signo menos, dependiendo de el sentido de giro que produzca la fuerza respecto del centro de momento o punto O. En este caso el momento de P2, en este caso el momento de P2 respecto de O es positivo y en este caso el momento de P1 respecto de O es negativo. En eso se van a diferenciar, ¿sí? Bueno, tiene una representación vectorial, el momento de una fuerza, y tiene una interpretación geométrica, que la tienen aquí y también la tienen aquí para que la veamos. Si tengo la fuerza que tengo acá dibujada AB, en realidad es la representación vectorial de la fuerza, ¿no es cierto? Imagínense que la fuerza es así. Este es el vector representativo de la fuerza. Este es el centro de momento. Imagínense que el vector lo represento sobre la misma recta de acción de la fuerza. Tengo el centro de momento aquí. ¿Cuánto vale el momento de esta fuerza respecto del centro de momento O? Era el módulo de la fuerza por D, ¿no es cierto? Medida perpendicularmente a la recta de acción, se mide perpendicularmente la distancia, la menor distancia. ¿Estamos de acuerdo? En este caso este momento sería negativo, ¿no es cierto? Pero si a partir de origen y extremo del vector representativo de la fuerza, trazo rectas hacia el centro de momentos, ¿qué me quedó dibujado ahí? Un triángulo. Un triángulo. ¿Cuánto vale la superficie de ese triángulo? Base por altura sobre 2. ¿Y cuál es la base? AB. La intensidad. AB. Bien. Entonces, la intensidad de la fuerza, bien.
Entonces la intensidad de la fuerza por la altura sobre 2 es la superficie del triángulo. Quiere decir que si multiplico por 2 esa superficie del triángulo, ¿qué me representa? El momento. El momento de la fuerza. O sea que el momento de la fuerza respecto de un punto, desde el punto de vista, geométrico, digamos, representa ¿qué? El doble del área del triángulo que tiene por base un segmento de igual longitud que la fuerza, digamos, el segmento, esta longitud, acuérdense que la obtenemos a través de la escala de fuerzas, por la altura, que es justamente la altura de este triángulo. Y esta altura es justamente la distancia, la menor distancia, que también se llama brazo de palanca de la fuerza respecto del punto O, ¿no? Entonces, esta es una interpretación geométrica simplemente del momento de una fuerza respecto a un punto, que es el doble de la superficie que se genera entre la fuerza, el vector representativo de la fuerza, y el centro de momento, uniendo origen y extremo de la misma con ese punto. Sí, ¿qué querían preguntar? ¿Por qué la base sería B? Yo, profe, le quería preguntar... No, está bien. Estamos de acuerdo, porque la base, digamos, estamos de acuerdo cómo se genera el triángulo, ¿cierto? La superficie de un triángulo es base por altura sobre 2, ¿están de acuerdo? Sí. Bien, la base puede ser cualquiera y la altura podría ser cualquiera. Lo que pasa es que en este caso el vector sería la base y D es la altura. ¿Se entiende o no? Eso sí, profe. Lo que yo no entiendo es por qué es por 2. 2 por la superficie del triángulo. ¿Cuánto vale la superficie del triángulo? Esa es mi pregunta. ¿Cuánto vale la superficie del triángulo? ¿No es F por D sobre 2? Si yo acá pongo F por D sobre 2, por este 2 que está multiplicando, ¿qué me queda? F por D. ¿Y qué es F por D? El momento de la fuerza. Claro. ¿Se entiende? ¿Cuánto vale el momento de la fuerza? F por D. ¿Cuánto vale la superficie del triángulo? F por D sobre 2. Quiere decir que si a la superficie del triángulo la multiplico por 2, ¿qué me da? El momento de la fuerza. Exactamente. Es una representación geométrica, digamos, una relación geométrica que hay entre el momento de una fuerza respecto a un punto que se simboliza así, momento de F subíndice y supraíndice, el centro de momentos O, es el duplo o el doble de la superficie generada entre la fuerza y el centro de momento, uniendo origen y extremo de la misma con dicho punto. ¿Lo ven ahora? Sí, profesor. Sí. Ahora comprendí. Bueno, basado en esto es que vamos a demostrar el teorema de Varignon, que es lo último que vamos a ver el día de hoy. Así no nos invadimos con él. Ustedes tienen clase de probabilidades estadísticas después de estabilidad. Sí. Sí. Eso es a partir de es a continuación, ¿no es cierto? ¿O tienen algún horario libre ahí? No. No, a continuación. Bien. Sí, porque ha cambiado algunos horarios. No sé si cambian después en el segundo cuatrimestre, pero es a continuación. Perfecto. Bueno, basado en esta relación geométrica que vincula la superficie de un triángulo con el momento de una fuerza respecto a un punto, es que vamos a demostrar el teorema de Varignon. El teorema de Varignon se refiere al momento de dos fuerzas concurrentes con respecto a un punto contenido en el plano de las mismas. ¿Sí? Entonces, en definitiva, tenemos que dos fuerzas
Ahí la están viendo, ¿no es cierto? F1 y F2. Esto lo pueden ver de la bibliografía también, nada más que está, es otro enfoque, digamos, y por ahí les sirva, pero tiene la bibliografía como base, ¿no es cierto? Esto es lo mismo, el teorema de Varinian es lo mismo en los dos casos. Nada más que aquí tiene algo interesante que en la bibliografía, cuando lo vean, van a ver que la disposición de la demostración, la disposición geométrica de los elementos es distinta. Entonces tengo F1 y F2 concurrentes, tengo un centro de momentos o un punto. ¿Qué dice el teorema de Varignon? Que el momento de la resultante de dos fuerzas concurrentes a un mismo punto, A en este caso, es igual a ¿qué? A la suma de los momentos de las fuerzas dadas con respecto al mismo centro de momento. ¿Se entendió la lectura? Es un teorema que lo vamos a aplicar, lo van a aplicar siempre, digamos, el teorema este. Tiene una demostración bastante simple. ¿Qué me dice? Que el momento de esta fuerza llamada resultante respecto del centro de momento O, que lo tengo aquí, es igual a ¿qué? A la suma de los momentos de las fuerzas dadas. O sea que el momento de F1 respecto de O más el momento de F2 respecto de O es igual al momento de la resultante respecto de O. Eso es lo que dice el teorema que vamos a demostrar ahora, ¿no es cierto? Para eso, bueno, acá lo único que está construido, como verán, ¿qué es? El paralelogramo, donde evidentemente esta F2 la tengo aquí también, ¿no? F2, hay otro perro ahí que está ladrando, me parece. ¿Puede ser? Sí, silencien los micrófonos, así no. Lo están viendo al F2 que lo tengo aquí y lo tengo aquí, ¿no es cierto? Sí, profe. Y al F1 lo tengo aquí y lo tengo aquí. Bueno, eso ya lo habíamos visto cuando vimos polígono de fuerza. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a elegir un eje AO. Perdón, un eje AO no, perdón. Vamos a unir A con O, ¿qué es A y qué es O? No sé. A es el punto de aplicación y O es el origen. A es el punto de aplicación y O es el El centro de momento. momento. El centro de momento. Bien. Entonces, si yo uno A con O, me define una recta, digamos. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es trazar otra recta o un eje S perpendicular a esa recta. ¿Lo ven ahí? Esa recta S o eje es normal a la recta que une el punto de concurrencia de F1 y F2 con el centro de momento. Con esa condición o esa construcción, lo único que vamos a hacer ahora es a este punto A, bueno, si yo lo proyecto al punto A perpendicularmente a ese eje, voy a tener el punto A'. Si hago lo mismo con el punto B, tendré B', con el punto C, C' y con el punto D, D'. ¿Estamos hasta ahí? Lo único que hice es proyectar origen y extremo de las fuerzas sobre ese eje S. Y A, B, C y D pasaron a A' de B', C' D'. Digamos que A', B', ¿qué sería? A ver si me saben decir. A', B', estoy hablando nomás ahora. F1.
la proyección de F1 sobre El eje S. el eje Sobre S. F2. La proyección de F2 sobre el eje S, ¿cuál será? C'. A' y C'. A'C'. ¿Pero qué es igual que quién? Que B' y D'. Que B'D', exactamente. Así como A'B' es igual que quién. Que C' y D'. Exactamente. Eso es por el paralelogramo, simplemente. Bien. Lo que vamos a hacer a continuación es unir A, B, C y D con O. Fíjense, A con O, B con O, C con O y D con O. Son toda esa línea de trazo. ¿Qué me generó ahora cuando uní origen y extremo de cada una de las fuerzas con ese centro de momentos? ¿Qué generé entre F1 y el centro de momentos, entre F2 y el centro de momentos, y entre la resultante y el centro de momentos? Uniendo origen y extremo. ¿Qué generamos ahí? Triángulos. Triángulos. Y las superficies de esos triángulos, uniendo origen y extremo de la fuerza con el centro de momento, multiplicada por 2, ¿qué me representaba? El momento de la fuerza. El momento. Y eso es lo que vamos a demostrar ahora. ¿Sí? Vamos a borrar todo aquí. No, bueno, lo único que está calculado aquí es ¿cuánto vale la superficie A o B? ¿Cuánto vale la superficie A o B? Si ustedes la tuviesen que calcular con los elementos que tienen aquí. ¿Qué es la superficie que forma F1 con O? Sería OB por AB dividido 2. No, base por altura sobre 2. ¿Cuál es la altura del claro. triángulo? Por A' favor. B', Sí. puede ser. A' No, sería B'. OA. Bien. OA por A' B' sobre 2. 2. Bien. ¿Cuánto vale la superficie de AOC, que sería la que forma F2 con el centro de momento? La altura vendría a ser, como antes, AO Sí, y A', C'. Prima, C'. Sobre 2. sobre 2, exactamente. ¿Qué es lo que tienen aquí dibujado? Representado, digo. ¿Y cuánto vale la superficie generada entre la resultante y el centro de momento? Que sería el triángulo AOD. OA por A'B' sobre 2. Perfecto. Bueno, eso es lo que tienen aquí analizado. Cada una de las superficies generada por F1, F2 y R. Pero como bien ustedes me dijeron, bueno, aquí simplemente están sumadas las dos superficies correspondientes F1 y F2. Fíjense. AO por A' B' sobre 2 más AO por A' C' sobre 2. Simplemente están sumadas. ¿Y qué me da? Si saco factor común a O, me da A'B' más A'C'. ¿Están de acuerdo? Es simplemente sumar eso. Es una suma miembro a miembro. Pero A'C' es igual que ¿quién? Ustedes ya me lo dijeron. A'C' es igual que ¿quién? A'B'. Que es igual que B'D'. Quiere decir que si yo en lugar de A'C' aquí pongo B'D',
me queda A', B' más B' de', que en definitiva, ¿qué es? A' de'. Quiere decir que la suma de las dos superficies correspondientes F1 y F2 me da un medio de AO por A' de'. ¿Y qué es igual a un medio de AO por A' de'? ¿A qué es igual? A la superficie que genera ¿quién? La resultante. La resultante. O sea que en definitiva la superficie, la suma de las superficies generadas por F1 y F2, la superficie de los triángulos generadas por F1 y F2, es igual a la superficie del triángulo generada por la resultante. Pero como sabemos que hay una relación entre las superficies y el momento, que es el duplo, ¿qué pasa si esta igualdad multiplico por 2 a ambos miembros? ¿Qué me da 2 veces la superficie generada por la resultante? El momento de la resultante. ¿Qué me da 2 veces la superficie AOB, que es la generada por F1, el momento de F1? Y 2 veces la superficie AOC, el momento de F2. Entonces, demostramos a través de esa relación geométrica de la superficie del triángulo y el momento de una fuerza, que el momento de la resultante es igual a la suma algebraica. ¿Por qué algebraica? Porque sabemos que el momento de una fuerza respecto a un punto puede ser positivo o negativo. En este caso, ¿cómo son los momentos de F1 y de F2 y de la resultante respecto del centro de momentos O? ¿Cómo resultarán desde el punto de vista de un posible signo allí? Horario. Horario, o sea que serían todos positivos. Pero ¿qué pasa si este punto O estaría ubicado por ahí? Y bueno, hay que tener cuidado porque F1 puede ser positivo y F2 negativo o viceversa, ¿no? Pero es válido cualquiera sea la posición del centro de momentos respecto de las fuerzas F1 y F2. ¿Cuál es la única condición? El centro de momento tiene que estar ubicado en el mismo plano que conforman F1 y F2. Tengan en cuenta que dos fuerzas concurrentes definen ¿qué? Un plano. ¿Están de acuerdo? Dos fuerzas que concurren no definen un plano o están contenidas en un plano. Sí, profe. Dos rectas que se cortan, las rectas de acción, representativas de la recta de acción de la fuerza. Dos rectas que se cortan me definen un plano. Este centro de momento, ¿dónde tiene que estar ubicado? En el mismo plano. ¿Sí? En el dibujo no representamos la recta perpendicular de las fuerzas. No entiendo eso, Sosa. No representamos la recta perpendicular de las fuerzas. No, para nada. No representamos el brazo de palanca de la fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Porque ¿cuánto vale el momento de F1 respecto de O? ¿Está indicado acá la distancia, la menor distancia? No, para nada. Usamos la interpretación geométrica del momento de una fuerza para demostrar el teorema de Varignon. Profe, una consulta. Sí. En este caso, lo que tenemos como resultado con el teorema de Varignon es el momento de la resultante igual a la sumatoria de los momentos de las fuerzas. Sí. ¿Se tiene en cuenta la dirección de las fuerzas para hacer esa sumatoria o no? Porque veo que con el brazo de palanca, o sea, ahí más o menos podés ver el signo que tendría el momento, pero en este caso se tiene en cuenta o algo de eso. No sé si me hice entender bien. Bueno, si el centro de momento es este y tengo la convención horario positivo, ¿qué momento produce F1?
¿Qué signo Horario. tiene? Positivo. Horario. ¿Estamos de acuerdo que es horario o no? Sí, sí. ¿Y F2? Horario también. Horario también. Y la resultante también. ¿Sí? Sí. Pero ¿qué pasa si el centro de momento hubiese estado ubicado ahí? Un centro muy grande, digamos, un punto sería, ¿no? ¿Qué pasa con el momento de F1 respecto de ese punto? Sería ¿Cómo es? antihorario. 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 ¿Y el momento de F2 respecto de ese mismo punto? Horario. Horario. ¿Qué me dice el teorema de Varignon? Que la suma algebraica de esos dos momentos, F1 y F2, es igual al momento de la resultante. Que si la resultante es esa, ¿cuál prevalece? ¿El momento horario o el momento antihorario ahí? Antihorario. 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 Porque el momento de la resultante respecto a ese punto es antihorario. ¿Sí? Entonces, ese momento resultante, o el momento de la resultante, y puede ser positivo, puede ser negativo, o podría ser hasta cero, cuando tengo un sistema de fuerzas y quiero tomar momento respecto de un punto cualquiera. ¿Mm? Perfecto, profe, quedó claro entonces. Gracias. Bueno. ¿Cuándo el momento de una fuerza respecto a un punto es cero? Con esto ya Cuando la fuerza pasa por el punto. Cuando la fuerza... distancia es nula o la fuerza es nula. Bien. ¿Y la distancia nula qué significaría? Que el centro de momento está ubicado ¿dónde? La recta de acción. Sobre la recta de acción de la fuerza. O sea, si un centro de momento está sobre la recta de acción de la fuerza, evidentemente el momento de esa fuerza respecto a ese punto es nulo. O lo que es lo mismo, la distancia es cero. Estamos de acuerdo. ¿Está bien? Pregunta. Si tengo más de dos fuerzas, F1, F2 y F3, ¿me sirve el teorema Varignon que lo hemos demostrado para dos fuerzas concurrentes? Sí. Sí. Sí, ¿por qué? Como lo hemos dicho antes, realizamos el principio de paralelogramo con dos fuerzas y después unimos con la tercera. Exactamente. Fíjense, la resultante reemplaza el efecto de F1 y F2. Entonces, ¿qué me quedó ahí? Esta fuerza con esta otra, una tercera. Como el momento de esta fuerza ya era igual a la suma de F1 y F2, si le agrego una tercera, el momento de F1 más F2, le tendré que sumar el momento de F3 para que sea igual a ¿qué? Al momento de la resultante de F1, F2 y F3. O sea que el teorema de Varignon, bien digo, es válido para un sistema de n fuerzas concurrentes también, no necesariamente dos fuerzas. ¿Está bien? Y concurrentes ya dijimos, cuando hace falta que concurran efectivamente a un punto, no. Sí, ¿Sí? con la recta de acción. Ah, bien, o sea, no hace falta que estén aplicadas en el mismo punto como veíamos aquí. Podrían ser dos fuerzas que tengan distintos puntos de aplicación y también es válido el teorema de Varignon, ¿o no? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque podría trasladarlas Por su recta de acción. a lo largo de su recta de acción Hasta un punto y de concurrencia.
y encontrar ese punto donde se cortan las rectas de acción y hacer esta misma construcción. O sea que el teorema de Varignon va a ser válido para sistemas de fuerzas concurrentes, cualquiera sea el número de fuerzas. Y vamos a ver que también es válido para sistemas de fuerzas paralelas, donde un sistema de fuerzas paralelas es un caso particular del sistema de fuerzas concurrentes, donde el punto de concurrencia podemos decir que es un punto impropio o estaría en el infinito, digamos. ¿Sí? Un sistema de fuerzas para un sistema de fuerzas paralelas también es válido el teorema de Varignon. O sea que el teorema de Varignon lo vamos a generalizar para n fuerzas, pudiendo ser concurrentes a un punto propio, o concurrentes a un punto impropio, o paralelas, o un sistema de fuerzas que se llama no concurrentes, que es cuando las rectas de acción de las fuerzas del sistema no son concurrentes a un mismo punto. ¿Se entiende? O sea, cuando todas las rectas de acción de las fuerzas concurren a un punto, decimos que el sistema de fuerzas es concurrente. Cuando las rectas de acción del sistema de fuerzas no concurren a un punto, decimos que el sistema de fuerzas es no concurrente. Para esos dos sistemas de fuerzas es válido el teorema de Varignon, que lo vamos a aplicar cuando resolvamos todos los problemas, los ejercicios Profe, sí. una pregunta, disculpe. Eso sería entonces lo que está explicando usted, siempre y cuando las fuerzas involucradas estén sobre el mismo plano, por así decirlo. Estamos hablando siempre que las fuerzas están en el mismo plano y el centro de momento también en ese mismo plano. Sí. Bueno, gracias. De nada. Más o menos a qué hora estaremos terminando. No, ya terminamos ya. Nos hemos excedido ya. Bueno, esto sería todo por hoy. Yo les voy a decir lo que me gustaría que terminen Profe, de leer. yo tengo Sí. una duda, profe. Sí, pregunten lo que quieran. Con el tema anterior, que era multiplicado por 2, yo no lo entendí. ¿Me lo puede explicar rapidito? Sí, cómo no. Lo podemos ver en el pizarrón, ¿te parece? Dele, por favor. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Bueno. Vos tenés una fuerza cualquiera. Y un centro de momentos cualquiera aquí. ¿Qué vamos a hacer? Unimos origen y hacemos la fuerza. Con ese punto, ¿sí? Acá generamos ese triángulo. ¿Cuánto vale la superficie de ese triángulo tomando como lado base a la fuerza? Base por la altura dividido 2. Pero la altura, tomando como referencia de base la fuerza, se mide así, ¿estamos de acuerdo? Donde esto es 90 grados y esa es la altura. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto vale la superficie de ese triángulo que acabamos de rayar? Base por altura sobre 2.
¿Cuánto vale el momento de esta fuerza respecto a este punto tal cual lo definimos? Momento de F respecto de O. ¿No valía F por D? Sí, profe. ¿Qué relación encontrás entre la superficie del triángulo y el momento de la fuerza? No son iguales, ¿no es cierto? No, en que una se divide y la otra no se está dividiendo. Por eso, entonces, el momento de la fuerza respecto al punto O, ¿a qué es igual? ¿No es esto el momento de la fuerza? Sí, profe. Entonces quiere decir que si yo despejo de aquí, el momento de la fuerza es 2 veces la superficie. ¿Se entiende? F por D. Ahora sí. Sí, sí. F por D es el momento de F respecto de O. Pero acá tengo un 2. Y bueno, si yo despejo el momento de la fuerza, relacionado con la superficie del triángulo, ¿ves que es 2 veces la superficie? Por eso queda claro, por eso queda la superficie por 2. Exactamente. Muchas gracias, profe. De nada. Bueno, terminamos. Si quieren hacer alguna pregunta, yo estoy, háganla, pero yo los libero más que nada para la próxima clase. Listo, profe, muchas gracias. De nada. Gracias, profe. Les voy a poner un mensajito en el aula virtual, lo que me interesaría que lean en particular de la documentación para la clase el día lunes, que van a ver algo de práctico, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, Bueno, profe, muchas gracias. de nada. Si tienen alguna pregunta me la hacen y si no yo los libero. El que quiera preguntar me puede preguntar, no hay problema. Nos vemos. Profe, Sí. profe, esto sería Sí. una demostración geométrica de lo que sería el